Pablo, un gusto saludarte, bienvenido, te tiramos esta pared. Un viernes muy especial, para algunos fue un día más también de sabático, de licencia. No sé en el caso tuyo, ¿cómo andás, Pablo? Buen día, Pillo, un gusto. Para nosotros es un viernes de trabajo, Ajá, además un viernes con una linda expectativa porque es el día previo a que vuelva el fútbol. La verdad que de estamos verdad. ansiosos de volver a ver rodar la pelotita porque fueron muchos meses, Sí. mucha conversación, mucho tema y poco fútbol. Y ayer fue un día hermoso, primero que todo, o sea, fue un día de tenis y también fue un día de trabajo a la tarde, o sea, que muy Está bien, tranquilo. está muy bien. Al tenis, es un deporte que lo practicás seguramente con amigos, pero habitualmente, ¿no? Sí, después que el fútbol perdió un muy poco habilidoso jugador, pero muy aguerrido, me empecé a jugar al tenis con un grupo de amigos muy lindos que tengo Ujú. en el club alemán, y sí, sábado, domingo y una vez por semana de ser posible, es como la terapia, así que Sí, claro. A mí me pasa lo mismo, me pasa lo mismo con el pádel, con una particularidad. Yo digo que juega al pádel y la gente se muere de risa porque dice, oh, el pádel no existe más. Justamente ayer hablando de nostalgia, yo nostálgico soy de los grandes torneos de pádel que se hacían hace 20 años atrás, de los cuales algunos de ellos participábamos o íbamos a ver a grandes figuras que venían sobre todo de Argentina y un español a jugar acá, cosa que hoy obviamente ya no pasa y termina siendo simplemente un grupo de amigos que recuerdan cuando jugaban en aquella época buscando una cancha donde jugar. qué lindo deporte que era ese, Piso, Sí, qué muy lindo lindo, muy deporte, lindo, muy lindo, muy claro lindo. que sí. Bueno, Pablo, a ver, el motivo de esta nota tiene que ver con algo muy puntual. Y yo quiero profundizar un poco en lo que fue la postura de Nacional los otros días en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Una postura de la institución, es cierto, una postura que va más allá de lo que es cada una de las comisiones directivas que han pasado en los últimos años en Nacional, producto de históricas votaciones de Nacional en la Asamblea, por ejemplo, con relación al tema de los derechos del fútbol local. Nacional marcó una pauta en ese momento, en las distintas posibilidades de votación, creo que también en algún momento y más de uno, con Wander y con Liverpool fundamentalmente, alineados en ese tipo de circunstancias y situaciones. Termina siendo el peso institucional de Nacional, Pablo, te consulto, lo que primó finalmente en la reunión de la comisión directiva donde ustedes resuelven finalmente votar positivamente el precontrato con Nike. Yo creo que hubieron varios factores que incidieron en la toma de decisiones en definitiva que tomó Nacional, de la cual me siento orgulloso por cómo se tomó, porque en la directiva fue por unanimidad, porque fue en una directiva muy rica, con mucho contenido, pero creo que arranca la historia, obviamente de Nacional, donde ha reivindicado claramente independencia política de cualquier situación. Acá yo no hablo ni pro ni en Ujú. contra de nadie, simplemente que Nacional es una institución que cimienta su historia en valores, en una independencia y con criterio. Y creo que en el presente Nacional hizo un proceso previo y para la generación de la toma de decisión muy responsable. Primero que todo, exigiendo de la AUF que haga un informe jurídico. Vamos a puntualizar que fue Nacional quien le pidió a la AUF Ujú. que haga un informe jurídico, independientemente de que cada uno de los clubes tuviera la oportunidad de ir a la AUF y ver el contrato con sus asesores, lo que Nacional hizo con absoluta responsabilidad, porque hay que plantear que Nacional fue el día anterior a la asamblea con el presidente y 4 profesionales del derecho. Estuvimos más de 4 horas en la AUF viendo para arriba y para abajo el contrato, 4 personas que obviamente ven mucho más que una. Estuvimos hablando con el presidente, estuvimos viendo el contrato del 98, porque esto tiene una historia, estamos hablando de un contrato que nace en el 98, Claro, ¿no? claro. Parecería que los contratos no son a perpetuidad, y hay algunos que sí lo son. Un contrato original que tenía todo y que a lo largo de todos estos años se fue fragmentando y la parte de la ropa o indumentaria deportiva quedó siendo una parte minúscula. O sea, hay muchas cosas que hay que verla para poder tomar conocimiento. Entonces, primero Nacional actuó con absoluto rigor técnico en lo jurídico, no solamente haciendo su propia posición, sino exigiendo a la AUF que haga un informe que fue leído en la asamblea. Tú estabas, Piso, Sí, sí. y si tú escuchás la conclusión del doctor Piedracueva con respecto a que no existen impedimentos jurídicos que obsten la firma del documento, creo que es fundamental, y eso es un mérito nacional. Claro. Nacional en la directiva hizo obviamente una valoración
este punto que tiene tres aspectos. El económico, que no había mucho para discutir. El jurídico, donde los 4 profesionales que fuimos, elaboramos un informe. Nosotros en ese aspecto tuvimos, por nuestra característica, hicimos un informe muy detallado y pormenorizado, que fue destacado por todos los presentes, pero era el sentir de todos los profesionales que habíamos estado trabajando en el tema. Y hubo mucha opinión y una decisión unánime. Y eso lo quiero destacar. Por lo tanto, en el aspecto jurídico actuó con mucha responsabilidad. Y en el aspecto político, acá era analizar un contrato. O sea, nosotros claramente dijimos las consecuencias políticas que podían irradiarse de este tema, si era una forma de apoyar o de no apoyar al Ejecutivo. Nosotros lo dijimos expresamente en esa directiva. Para nosotros ese tema es absolutamente accesorio y colateral. Si tengo que perder con una votación con coherencia, sustentando con convicción lo que pienso, no me importa perder o no me importa ganar, me importa ser coherente con mi historia y con mi pensamiento. Y fue lo que hizo Nacional. Obviamente me gusta estar del lado que ganó, obviamente me gusta estar del lado de los 10, porque también creo que es una señal muy grande para el fútbol uruguayo. Pero la posición de Nacional creo que se había tomado obviamente con independencia del resultado, y creo que nadie lo sabía el día antes cuál iba a ser, ¿verdad? Exactamente, incluso hasta en un momento, pero esto yo se lo quiero contar a la audiencia, no tenés por qué afirmarlo o negarlo, salvo que lo que estoy diciendo vos entiendas que no sea lo correcto. Sabés que nosotros vivimos con el teléfono todos los días y consultando a mucha gente que está en el entorno del fútbol para saber determinados detalles que nos interesan también cómo se llega a una situación. O sea, hace un rato hablábamos con Betingo Sanguinetti y profundizábamos de cómo Peñarol llega finalmente en Consejo Directivo a votar que no, y particularidades que se dieron. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros con Nacional. Y yo le quiero contar al hincha de Nacional, al socio Nacional y a quien nos está escuchando, de que Pablo Durán tuvo mucho que ver en lo que fue en definitiva esta votación en la interna de Nacional, que es cierto, salió en forma unánime y de alguna manera reivindicando aspectos vinculados a la historia institucional de Nacional. Pero yo lo sé, Pablo, y obviamente no lo sé por vos, por eso te lo estoy diciendo ahora y te estás enterando por mí, y esto públicamente quizá no trascendió, que fuiste una pieza fundamental en el manejo interno que se hizo del tema para que en definitiva Nacional terminara volcándose el día anterior decididamente a votar por el sí. Y quiero también hacer una justa mención, y qué contrasentido que tiene el fútbol, ¿no? Son las cosas, las historias que la gente yo creo que debe saber, que cuando se genera la última reunión previa a lo que va a ser al otro día justamente la votación y la resolución de ustedes, que después, terminada la reunión de comisión directiva, la comunican, el primero que toma la palabra es Antonio Palma. Y Antonio Palma fue, con su expresión, con la forma particular que Antonio tiene, también otro defensor, te diría, casi implacable, de que explicando y argumentando los motivos por los cuales se tenía que votar por sí el precontrato con la empresa Nike. Y fíjate vos este contrasentido, ¿no? Antonio Palma, el hijo del presidente de Liverpool, de alguna manera, en el inicio de la reunión, siendo un elemento muy fuerte en cuanto a su opinión, y él integra lo que es el oficialismo, vos siendo un hombre de la oposición, pero marcando en ese momento y días antes una clara postura y posición del respeto institucional que había que tener la Nacional, en esos diálogos normales que se dan entre compañeros de comisión directiva, y del otro lado el contrasentido, el presidente de Liverpool, el papá de Antonio, manejando una postura bastante opuesta a lo que uno a priori podía pensar. ¿Más o menos fue así como se desarrolló la interna nacional? A ver, voy a separar dos aspectos de tu reflexión. La primera, en cuanto a la valoración de mi incidencia o mi participación, no me corresponde hacerla a mí. Bien, la hago yo. Sí voy a plantear que, en esto lo debo reconocer, que obviamente esto tampoco arranca en la directiva en la última. El lunes. Claro. Tuvieron contactos todo el fin de semana, Sí. el presidente constantemente hablando conmigo y seguramente con otros directivos, donde íbamos marcando posiciones, intercambios, también obviamente escuchando su opinión. O sea, el fin de semana fue un fin de semana de muchos contactos entre muchos. Porque además, Pablo, déjame contarte esto. Yo entiendo también aquel que diga, bueno, pero pará, si Nacional se va a meter en este barco y la votación a determinado momento en las horas previas son 5 o 6 votos, ¿para qué se va a meter Nacional? Va a quedar mal con la empresa que tiene los derechos del fútbol hasta el 2025, cuando ni siquiera por asomo se van a llegar a los 10 votos. Más allá de eso que se fue manejando días previos, y yo hasta lo puedo entender más allá que no lo comparta, termina Nacional, desde mi punto de vista, por lo que pude averiguar, con tu postura, días previos, y la de Antonio en la propia reunión de la comisión directiva, marcando claramente, independientemente de la votación del otro día, cuál era la postura del club.
A ver, sí, yo, mi posición no fue la misma desde muchos días antes a la directiva, y así la hice saber dónde debía. Pero también, obviamente, incidieron otros directivos, y como tú decís, en la directiva clave, sí, la verdad que Tony, que tiene una pasión por todo lo que hace, con su firmeza y su vehemencia que le da la juventud, fue uno de los primeros en hablar y marcar posiciones con respecto a cuál era su visión sobre el tema, y a todos nos dejó muy contentos de ver lo que pensaban. Y obviamente luego de él fuimos nosotros los que seguimos en el uso de la palabra, Sí, sí. y ahí fuimos marcando obviamente ya después las adhesiones iban dando a lo que anteriormente se iba hablando. Pero también hay que reconocer, y esto lo quiero hacer explícitamente, que en un tema de esta importancia se haya discutido en el ámbito de la directiva, porque todos sabemos que seguramente en otras épocas estos temas se hubiesen pedido la reserva para la resolución para el presidente, como él, el jefe de todos los orientales en una ficción. Bueno, podía haber pedido, quiero que este tema lo resuelva yo, o denme la confianza a mí. O denme la posibilidad de que yo lo trate directamente. Pasa en la asamblea y yo resuelvo. Claro. Y el presidente no lo hizo, claro. Se debatió en la directiva. Claro. Se tomó una decisión en la directiva. Y eso también lo quiero destacar porque hemos vivido estos episodios, que no nos gusta. Claro. Porque yo tengo la 1/11 parte de mi responsabilidad y no la delego a nadie. Pues, obviamente, el presidente con su peso o la directiva con su mayoría resolverán. Y en este aspecto realmente fue una discusión muy fuerte, y bueno, y la apertura para ir a analizar todos los temas también fue amplia. Claro. Te quiero decir algo con relación a lo que muy inteligente, sobre todo los hombres de la vida jurídica, vos, el propio Guillermo Pena, entre otros hombres dentro de Nacional. A mí me pareció muy inteligente el hecho que cuando se abría la asamblea el propio Pena levantara la mano y pidiera el informe jurídico que leyó textualmente Piedra Cueva antes de tomar una decisión. A mí me pareció eso una jugada muy inteligente. También debo decirte algo que me parece que fue una omisión del Consejo Ejecutivo. Uno que es periodista y que lucha porque permanentemente no exista el régimen de comisión general en las asambleas, le contamos a la gente, esto significa que cuando hay comisión general y se vota, la prensa debe salir. Fíjate vos lo que se da como yo diría casi un contrasentido. Porque vos sos un hombre jurídicamente absolutamente preparado. Mientras Piedra Cueva daba públicamente, a través de la asamblea y los medios prácticamente que lo transmitían en forma directa, su argumentación jurídica de por qué se estaba en condiciones de firmar el precontrato, del otro lado, si yo me pongo del lado de la empresa Tenfield y soy asesor jurídico del otro lado, yo me prendía a la radio y iba sacando nota de cada una de las cosas que Guillermo Piedra Cueva iba diciendo. No sé si me explico. Quizás ahí la omisión del Consejo Ejecutivo o de algún club de repente fue puntualmente para la explicación que iba a dar el propio Guillermo Piedra Cueva no haber pedido en ese momento puntual régimen de comisión general. Y a mí primero piso me sorprendió que la AUF no haya hecho un informe en la primera asamblea, no en la del viernes anterior. Del cuarto intermedio, porque es indudable que este tema tenía aristas legales por esas cláusulas de preferencia, desde mi punto de vista, tremendamente nocivas del derecho de la libre competencia, cláusulas que no tienen plazo, o sea, son, como decimos, el derecho sin herida, o sea, son a perpetuidad, o sea, claro. Puedo igualar la oferta si yo tengo una oferta dentro de 39 años, claro. O sea, cosas que realmente desde el punto de vista del derecho nosotros no las compartimos, pero no en este caso, aclaro, en ninguno. Sí. Entonces nos pareció que era de orden, un tema que tenía tantos ribetes jurídicos, lo debían haber informado en la primera asamblea, porque creo que para muchos era importante. Y además, el que no había leído los contratos, era imposible que en 20 minutos pudieran descifrar el contenido de todo lo que leyó el doctor Piedra Cueva, que estaba muy bien en el informe, pero era para un entendido. Claro. Si no tenía formación jurídica, lo único que pudo haber entendido es la conclusión. Por eso me referí a la conclusión, que era, me parece, lo medular, porque era muy difícil. Entonces, indudablemente, me pareció que eso era de orden. Y ahí Nacional estuvo muy inteligente, y creo que obviamente el escribano Pena hizo lo que correspondía, porque creo que era también para la dilucidación de la propia asamblea un aspecto medular. Pero también creo que fue muy importante el propio análisis que hizo Nacional de los contratos, las conclusiones que llegaron todos los juristas, que obviamente
sabiendo que habiendo dos abogados hay 9 opiniones, sabiendo que cláusulas que están muy ambiguas pueden dar lugar a litigios, la razonabilidad y las experiencias y el conocimiento de los criterios jurisprudenciales nos hace ver que no hay una contingencia de medida. Porque tú date cuenta de que el gran problema que provoca esta frase es que habla vencido el plazo del contrato, la empresa tendrá derecho de igualar, porque parte de la premisa es que las ofertas se iban a recibir todas después de vencido el contrato. Claro. No se previó, como si lo hace la cláusula de Nike, Claro. que pone una cláusula de preferencia, pero tiene las dos puntas, después del contrato y regula lo que puede pasar antes del contrato. Claro. Diciendo que hasta 6 meses antes de que vence el contrato, la OFA está inhibida total y absolutamente de recibir ninguna oferta. Bueno, está regulada, no me gusta, pero está regulada. Claro. Entonces, la primera cláusula lo que tiene es, como deja vacíos, uno puede interpretar lo que quiere. Claro. Pero parecería kafkiano que la OFA estuviera prohibida de recibir ofertas de un contrato que viene del 98 para vestir a sus jugadores 6 meses antes de que vence el contrato, si no está prohibido expresamente. Claro. Sería un cercenamiento de un derecho que no tiene fundamento ni legal ni contractual. Exactamente. Pero bueno, obviamente, habiendo vacíos legales, hay 35.000 interpretaciones que se puedan dar, ¿verdad? Exactamente. En el final, Pablo, mira, yo creo que de esto que se firma como precontrato, hay una cláusula que no está buena. Lo decía Palma, yo en esto sí acompaño la postura de él. No acompaño su votación final, porque yo lo explicaba y lo charlaba con el propio presidente de Liverpool. Hay que tener en cuenta el contexto en que se desarrollan las situaciones, y acá venís en un contexto concreto de un contrato desde el año 98 esta parte. Quizás este precontrato que se firma con Nike no sea lo ideal. Por ejemplo, la cláusula para igualar de 180 días me parece un disparate, hay que decirlo con toda claridad. Y el otro tema es lo que preguntó Palma atinadamente en el comienzo, porque por ahí muchos clubes no lo sabían. Hay una comisión del 10% que tiene que ver sobre todo el contrato de los 7 años, que va en definitiva para aquella empresa que tengo entendido que es una de marketing formada por abogados españoles, que fue la que en definitiva genera la posibilidad de este negocio. Y lo que yo me pregunto es, y es una cosa seguramente para seguir analizando, si mañana Tenfield tiene la chance de igualar, y supongamos que lo haga, ¿iguala con el 10% incluido o iguala sin el 10% cuando ya ha trascendido públicamente? Y el 10% de 24 millones y medio son más de 2 millones de dólares y no es poco dinero. Sí, yo creo que Nacional, en la voz del escribano Guillermo Pena, que nos representó a todos, fue muy claro al expresar su voto en exhortar, porque así lo había definido en la comisión directiva, a que se mejorara esa cláusula de igualdad de ofertas, porque lo entendíamos excesiva y sumamente rígida y rigurosa. Obviamente en ese momento desconocíamos el tema del 10%, lamentablemente, por lo menos en lo personal, y creo que el presidente también, se enteró en la asamblea, porque este tema del 10% no se había... Y te puedo asegurar, Pablo, que la mayoría de los clubes se enteraron en ese momento. Sí, se ve que Palma tiene muy buena fuente de información, porque seguramente si lo preguntó es porque lo sabía. Así que hay que felicitar a Palma en eso. Nos sorprendió a todos, el propio presidente nos comentó luego que fue un tema que generó, la palabra no es incomodidad, pero sí sorpresa. Claro. Cada uno lo valorará. Pero no tengo duda de cuando el derecho... la comisión, por lo que entendí, se descuenta del precio, por lo tanto es X plata de menos que recibe la AUF. Claro. Por lo tanto, quien debe equiparar la oferta debe equiparar el 100% del precio, no descontada en ninguna comisión, Claro. porque en definitiva eso es integración de precio que la AUF lo destina al pago de una intermediación, que ojo, son comunes en el fútbol, pero me parece que está bueno ser clarito en ciertos aspectos en momentos tan particulares del fútbol. Claro, y lo otro interesante es que por lo menos después de tantos años, que era una cosa que yo, te reitero, le decía a José Luis, se empiece a hablar de estos temas que no se trataban del año 98, como por ejemplo el derecho de imagen y una serie de circunstancias y conceptos que para los que están ahí adentro, salvo que vos seas desde el punto de vista jurídico muy preparado o que tengas determinadas nociones por lo menos generales, muchos de los dirigentes que estaban no tenían ni idea, hay que decirlo con toda claridad. Entonces, que se toquen estos temas a mí me parece absolutamente positivo. Y también los dirigentes deberán entender que hay temas que tienen que empezar a estudiar, a profundizar, independientemente que sean abogados o no, porque en definitiva ellos están políticamente representando a cada una de las instituciones. Sí, sin duda. Por eso reitero la valoración de la responsabilidad y la altura de las circunstancias que tuvo Nacional en el tema y eso me congratula. A ver, Pablo, hablemos un poquito de lo deportivo de Nacional. ¿Qué pasó con Buoso? Bueno, lo que pasó con Buoso es que primero que todo Nacional había hecho una oferta y hasta con un plazo determinado y la respuesta que se tuvo
de la aceptación de la misma fue posterior a ese plazo. Y después, bueno, hubo ahí un matiz que Nacional quería, obviamente por la situación que está viviendo, hacer un contrato 6 meses, y cuando se quiso, digamos, ver la formalización contractual de eso, nos dimos cuenta de que para este campeonato especial, la Mutual nos permitía hacer contratos por 6 meses, ya que es un contrato por un año. Claro. Era un contrato importante, y Nacional realmente no quería, y tampoco quería entrar a ella justamente, ahora que estamos hablando de la prolijidad jurídica, lo que muchos hacen, bueno, te hago un contrato por un año y te firmo una rescisión en blanco para que los 6 meses y la puedo hacer valer, porque en definitiva es lo que hace que a veces el fútbol tenga estos traspiés, y nos gusta actuar con rigor jurídico, y en eso el presidente fue muy claro, y nosotros también, y todos los asesores que estuvieron dándole su opinión como pena en el tema, que o se buscaba una solución jurídica sustentable o Nacional no iba a ser trapisondas. Y bueno, eso fue lo que pasó. No pudimos contratarlo en la forma que Nacional quería, en un contrato que obviamente Martín lo quería, pero que la directiva también lo quería, pero Nacional trajo 7 jugadores, tiene 15 partidos, tiene un presupuesto muy importante, tiene dificultades, entonces también había que actuar con mucha responsabilidad en la especie. Por eso quería hacer un contrato 6 meses, y si el jugador rendía o jugaba determinada cantidad de partidos, automáticamente se le prorrogaba. ¿No los convencía Y bueno, y salió. no los convencía el estado físico del jugador? O quizás de la inactividad que venía. Era una gran incógnita, es una gran incógnita. Además, tú date cuenta de que si esto se hubiese concretado 15 días atrás, tenía la posibilidad de hacer una puesta a punto en lo físico. Pero después Claro. que tuvimos un parate de 3 meses, traer un jugador que cuando empieza el campeonato tenga que hacer el acondicionamiento físico y que perdamos 3-4 fechas, también pesó mucho, porque no tenía lógica traer un jugador que tenía que ser el jugador en lugar de Nico, porque vamos a decir la verdad, el único jugador que se fue así insustituible, o muy difícil de sustituir, fue Nico, porque después Nacional trajo 7 jugadores de altísima calidad. Un Tabaré Viudez, el jugador VIP. Claro. Brian Lozano fue la pieza codiciada por todos en el periodo de pases, porque es un jugador distinto. Entonces, el 9 no puede Nacional darse el gusto de que venga otra vez a ponerse a punto, no sabemos con cuánto tiempo, y eso pesó mucho también. Claro, Pablo, te hago la última de mi parte. ¿Qué pasó con Dio Arismendi? Lo último que yo tengo, que el TMS no ha llegado. No ha llegado, pero de acuerdo a las normas FIFA, por ser un jugador libre, y al no haber recibido el transfer de la organización del fútbol donde estaba jugando, tenemos toda la expectativa de que en el día de hoy haga la FIFA, lo que se llama una habilitación provisoria. Provisoria, claro. Nacional está trabajando justamente con todo su staff de delegados y encargados en el tema para obtener en el día de hoy, reitero, una autorización provisoria hasta que se dilucide el tema después. Tenemos expectativa de que se va a lograr. Ayer hubieron contactos y bueno, hay que esperar. Perfecto, o sea que de llegar en el día de hoy, obviamente podrá jugar el fin de semana. Sí, por eso está en los 20 concentrados, porque la información que se le dio a Martínez es que hay altas chances de que se concrete y se logre. Claro, Obviamente no depende claro. de Nacional, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pablo, gracias por estar en este viernes tan especial, tan particular, Enterando Paredes. Un abrazo grande. Un abrazo, Piso, un abrazo para todo el equipo y como siempre a las órdenes. Un abrazo. Pablo Durán, hombre de Nacional.